Bueno, y ya momento también, por supuesto, de recibir a nuestro invitado del día de hoy, el doctor Diego Torales, nuevamente con nosotros aquí en el estudio del canal de la producción. Doctor, bienvenido, ¿cómo estás? Buenos días, Katiuska, para vos, para toda la gente que nos está mirando a estas horas. Bueno, doctor, mucho para hablar contigo el día de hoy, pero más que nada profundizar en relación a lo que tiene que ver también el trabajo que vienen haciendo desde la Asociación Rural del Paraguay, en lo que tiene que ver con la propiedad privada y todo lo que nos puedas contar ya en materia de avances y reportes principalmente dentro del sector. Bueno, nosotros seguimos trabajando desde la Asociación Rural del Paraguay. Acaba de terminar nuestra Expo Paraguay en su edición Nobel. Desde la comisión que estoy presidiendo, vos sabés que siempre tenemos reportes de los distintos departamentos, siempre con la vigencia de la ley Riera Zavala, a través del ministro que hoy encabeza la cartera de nada más y nada menos que la seguridad interna de la República, que es el ministro Enrique Riera, con quien siempre tenemos un trato bastante fluido, porque es importante que el gremio tenga esa interacción con los organismos de seguridad, ¿verdad? Estamos teniendo avances, reportes, ante un mínimo indicio de quiebre del derecho en materia de derecho a la propiedad. Tenemos una reacción bastante importante de los organismos de seguridad. Ante tal situación, nosotros nos encontramos a fecha de hoy ante una situación que dista bastante a la realidad que se daba hace 10 años atrás o 15 años atrás en cuanto a las invasiones, ¿verdad? Siempre tengo que hacer la diferencia entre lo que eran las invasiones donde ingresaban, qué sé yo, 300 familias, y te dice hoy la gente, pero siguen habiendo casos de invasión de propiedad. Claro, si a Katiuska Paredes le invade su primo, su hermana o algún pariente una propiedad en la cual están en disputa como familia, eso no es un elemento que sea de interés para la Asociación Rural de Paraguay. Nosotros siempre hablamos de casos en los cuales, digamos, grandes grupos de personas ingresan a un inmueble tratando de reivindicar el mismo, ¿verdad? O sea, esos son los casos que sí interesan a la Asociación Rural del Paraguay, y siempre estamos abiertos a recibir ese tipo de denuncias. Seguimos teniendo los casos antiguos, pero nuevos casos ya se están dando en mucho menor medida, ¿verdad? Para no decirte en nulo casi, ¿verdad? Donde prácticamente ya no estamos recibiendo denuncias de ese tipo en la rural, ¿verdad? Es muy importante esto que mencionas, doctor, porque también hablamos de una producción más tranquila también, porque el productor necesita producir tranquilamente. Sí, por sobre todo dar las señales de que en el Paraguay hay seguridad jurídica, ¿verdad? Vos sabés que quien te habla también está dentro del seno de un organismo que es el INDER, como representante de la Asociación Rural del Paraguay dentro del Consejo, que es la Junta de Control de Gestión del INDER. Y siempre hacemos el ejercicio mental de decir, si se formaliza la tenencia de la tierra a manos del sector campesino, naturalmente va a ocurrir que van a dejar de haber luego casos de invasión, ¿verdad? ¿A qué yo voy con eso? Si los colonos de las colonias campesinas, ¿verdad?, valga la redundancia, no tienen su título de propiedad, son meros ocupantes de una tierra. Cuando vos le das el título de propiedad, se convierten automáticamente en propietarios de una parcela de tierra, ya sea de 5 hectáreas, de 10 hectáreas, lo que vos quieras. Si vos le convertís en propietario, ese ciudadano automáticamente va a tomar conciencia del valor que tiene la propiedad privada y se va a sentir desmotivado
de ser arreado a invadir propiedad privada. Así es que nosotros vemos que si desde el INDERT, que es el organismo que aplica las leyes de la reforma agraria, comienza a tener una especie de norte en el cual su objetivo misional, que es la titulación, cumple como rol primario, entonces nosotros automáticamente vamos a tener luego un descenso natural de las invasiones. También vamos a poder dar, volviendo al análisis que hacías, la seguridad jurídica del productor de poder producir en la tranquilidad de que su vecino, que es un colono, probablemente de una colonia del INDERT, no va a invadir su propiedad porque él también ya es propietario, ya también es productor. El día de mañana, cuando el INDERT llegue a titular, por decirte, el 90% de sus tierras, hoy no está ni cerca de eso, ¿verdad? Pero cuando pueda, de las más de 300 colonias, titular gran parte de ellas, vamos a notar que realmente va a haber seguridad jurídica en la República del Paraguay por lejos. Y vamos a tener la seguridad, por lo menos en la región oriental, ¿verdad?, de que el productor, no solamente el grande, sino que también el pequeño va a tener su propiedad privada y va a producir tranquilo. Debería nomás luego de ser así, claro, pero lastimosamente muchos años en el Estado paraguayo era una especie de ejercicio normal el de invadir propiedad privada, pedir expropiaciones independientemente de que sea necesario o no, de propiedades productivas, ¿verdad? Y eso generaba una inseguridad jurídica. Por suerte hoy tenemos, te decía yo, una ley que protege especialmente a la propiedad privada, tanto la Constitución Nacional como la ley, la ampliación del marco penal en el artículo 147, que es, digamos, la llamada ley Riera Zavala. Y también tenemos a un ministro del Interior al frente de la cartera o el ministerio que le garantiza la seguridad jurídica a los productores, ¿verdad? Para nosotros siempre es importante tener un ministro del Interior que dé un mensaje claro de respeto a las normas, ¿verdad? Y eso para nosotros representa, quiero o no, el ministro Riera, quien nota al margen, ya su padre fue presidente de la Rural, el hermano, el doctor Manuel, fue un referente, sigue siendo un referente para nosotros, y él naturalmente está a cargo de nada más y nada menos de la seguridad interna de la República. Sin olvidar que el INDERT está dentro de una campaña nacional de regularización de la tenencia de la tierra en manos del sector campesino, y eso no es menor, ¿verdad? O sea, es muy importante resaltar de que a través del INDERT también se tiene que dar un mensaje claro de seguridad jurídica para los productores, ¿verdad? Doctor, ya que habías mencionado o mencionas mucho también lo que hace el INDERT propiamente, en uno de los contactos también que habíamos tenido con el presidente, él nos hablaba de un récord, inclusive de titulaciones, y que esto quizás se puede ver reflejado también en estos detalles que vos nos das, ¿verdad? Mira, siempre es importante destacar cuando las cosas, creemos, desde mi percepción por lo menos, ¿verdad?, de que se está tomando el rumbo adecuado dentro de una institución, ¿verdad? Para nosotros como Asociación Rural del Paraguay, desde siempre fue un objetivo misional del INDERT el de arraigar a la familia campesina a través de la titulación. Eso tomó este caballero, el presidente actual, Francisco Ruiz Díaz, como como un objetivo, digamos, primario, ¿verdad? Es decir, bueno, voy a venir yo, recordemos que él fue anteriormente director del Catastro Nacional, y él dijo, bueno, vamos a comenzar a titular las colonias de manera, hasta si se quiere, masiva, ¿verdad?
Para nosotros es importante. Los resultados, a él le toca naturalmente dar, digamos, los números, ¿verdad? Hay gente que habla desde su gabinete de que, por ejemplo, ya se emitieron más de, creo que 10.000 títulos de propiedad, ¿verdad? Para nosotros es importante que el INDER, digamos, tenga esa particularidad de dar a la familia campesina su título, porque de hecho que es el objetivo primario de la institución, no porque te lo diga yo, porque te lo diga el presidente, es porque está en la ley, ¿verdad? La ley de la reforma agraria en su artículo 5 habla de que va a haber arraigo una vez otorgado el título de propiedad. Después se verán las condiciones necesarias para que se perfeccione ese arraigo, pero no va a haber un arraigo sin un título de propiedad. O sea, a mí no me vale de nada que la familia campesina tenga una infraestructura, tenga ande, tenga luz, tenga un camino de mil maravillas, si la tierra no es de esa familia. Esa familia se va a arraigar el día que esa tierra sea de ellos, ¿verdad? Y que tenga esté anotado en los registros, en catastro. Cuando tenga esa propiedad privada, esa familia se va a arraigar. Naturalmente el Estado tiene la obligación de dotarle de educación, de seguridad, asistencia técnica. Pero eso no necesariamente es obligación del INDER. Hay otras carteras del Estado. El Ministerio de Obras te tiene que poner la calle, el Ministerio de Educación te tiene que poner la escuela, el Ministerio del Interior te tiene que poner la comisaría. Entonces, esas no son obligaciones del INDER, si bien es cierto, está en la ley de que tiene ciertas dependencias que podrían dar infraestructura. El objetivo primario del INDER es dotarle de arraigo a través del título de propiedad. Y mira, yo te puedo dar ejemplos de personas que han esperado 40 años un título de propiedad. Y yo creo que eso no corresponde porque al ciudadano no se le puede tener ante la incertidumbre de si puede o no recibir el título de propiedad. Por eso te decía yo anteriormente, desde la Asociación Rural del Paraguay, nosotros siempre decíamos que hay que formalizar la tenencia de la tierra, formalizar la tenencia de la tierra en manos del sector campesino. Es la única forma de darle seguridad jurídica. Indirectamente nosotros también como gremio recibimos el impacto de esta política porque se siente esa seguridad jurídica, ¿verdad? Nota al margen, es importante destacar, ¿verdad?, que el INDER cumple un rol importante y es dentro de eso que hemos estado viendo que tiene un balance bastante negativo, o sea, tiene demasiado deudas, ¿verdad? Y si digamos, se le sacó un importante rubro presupuestario en materia de guaraníes para poder cubrir esa deuda, ¿verdad? Eso es algo que seguramente el instituto en algún momento se va a sentar con la cartera de economía para ver cómo hace para saldar esa deuda, ¿verdad? Estamos hablando se habla oficialmente de más de 900.000 millones de guaraníes en materia de deudas que tiene el INDER, y sin embargo tiene un presupuesto de no más de 12.500 millones de guaraníes para el pago de esas deudas, ¿verdad? Entonces, si yo debo 900.000 millones y tan solo tengo 12.000 millones para pagar mis deudas, naturalmente estoy en un ente deficitario, ¿verdad? Y yo creo que en algún momento dado eso se tiene que solucionar, ¿verdad? Mencionabas al inicio que tenemos una disminución. Eso quiere decir que cuando hablamos de una disminución, doctora, hablamos de que la ARP está recibiendo menos denuncias de casos de invasión. Pero ¿esto significa realmente que los casos han disminuido o que solamente la ARP no está recibiendo Bueno, denuncias? pasa que nosotros no somos un organismo oficial de recepción de denuncias, ¿verdad? Ahí tenemos a la Policía Nacional y al Ministerio Público, ¿verdad? Para nosotros,
como organismo gremial que aglomera a los productores y en gran mayoría tenemos, o sea, de hecho que nosotros tenemos presencia en todos los departamentos de la región oriental y también la oriental, te puedo decir categóricamente, ¿verdad?, que hace 10 años, en época electoral, por ejemplo, el teléfono no paraba de sonar, ¿verdad? Me está invadiendo fulano, me está invadiendo la fe, por decirte, ¿verdad?, cierto organismo campesino reconocido, el senador fulano de tal partido está detrás de mi invasión. Eso existía, ¿verdad? No forma parte de un mito, ¿verdad? Hoy estamos ante otra situación, ¿verdad? Si vos me preguntás, ya no hay casos de invasión, te decía, casos de invasión siempre van a haber, ¿verdad? Y más todavía cuando se denuncian entre particulares. Esa es una situación que ya no, o sea, que naturalmente la Asociación Rural del Paraguay pues, no va a estar inmiscuyéndose en, digamos, litigios entre particulares, ¿verdad? Eso sigue habiendo, o sea, denuncias por invasión van a seguir habiendo, ¿verdad? Pero como una problemática de interés gremial, lo que ya no, o sea, sigue habiendo, pero en mucho menor medida, ¿verdad? Me informaban hace 2 semanas de un caso en Alto Paraná. Creo que la semana pasada se hizo un desalojo justamente en el mismo departamento. Ese tipo de situaciones se siguen dando, ¿verdad? Pero en mucho menor medida, ¿verdad? O sea, acá seguimos teniendo, por ejemplo, la problemática de la invasión de la estancia Pindó, por darte un ejemplo que nunca se resolvió, ¿verdad? Y por qué no recordar lo que había ocurrido en Campos Morumbí, por ejemplo, ¿verdad? O sea, que incluso le costó el cargo a un presidente de la República, y estamos hablando de hace aproximadamente 13 años atrás, ¿verdad? Entonces, de ese tipo de situaciones es lo que ya no estamos hablando, ¿verdad? Si bien es cierto, para nosotros es importante que se establezcan los mecanismos de seguridad para que el productor pueda producir tranquilamente, hoy te puedo decir que con la vigencia de la ley Riera Zavala y también con las autoridades que de alguna u otra manera ejercen hoy el cargo, ¿verdad?, con quienes tenemos un intercambio fluido en la comunicación, te puedo decir que las condiciones están mucho mejores que hace 15 años atrás, ¿verdad? Doctor, como siempre es un gusto compartir contigo, recibirte aquí en el canal de la producción, así que nuevamente yo te agradezco la gentileza de haber venido. Catiuca, para nosotros es siempre importante, siempre lo recalco cuando terminamos nuestras entrevistas, ¿verdad?, de poder dar a conocer a la ciudadanía las condiciones en las cuales se está trabajando en el campo, ¿verdad? Dar el mensaje de que Paraguay es un lugar propicio para las inversiones es demasiado importante. Tenemos otros problemas como gremio, ¿verdad?, que ustedes siempre lo manejan, ¿verdad? En materia de seguridad jurídica, yo creo que el mensaje del gobierno actual es bastante claro. Y para nosotros es importante que las instituciones funcionen como tengan que funcionar, a través del Ministerio del Interior, a través del INDER, a través del SENACSA, a través del Ministerio de Cultura. Para nosotros es importante que funcione todo bien para que finalmente el productor pueda hacer lo que sabe hacer, que es producir, ¿verdad? Gracias, doctor. Muy No, amable. por favor.